Hermano, pues buenos días a todos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, donde hemos venido a regocijarnos. Amén. En su amor, ¿verdad? Porque, hermanos, es una bendición el estar aquí en su iglesia, alabando su precioso nombre, hermanos. Bueno, vamos a estudiar las escrituras. Les voy a invitar a buscar ahí Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante, donde en aquella ocasión, hermanos, el Señor estaba delante de sus discípulos y les estaba dando, hermano, aquel gran mensaje que se llamó el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, versículo 10. Miren, dice así la Escritura. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, hasta ahí la Escritura. Miren, para empezar, les voy a hacer una pregunta, hermanos. Miren, levante su mano, hermano, aquel que desea la felicidad. Levante su mano, ¿quién desea la felicidad? Pues todos, ¿verdad que sí? Ahora, otra pregunta, hermanos. ¿Cuántos desean que les venga la persecución? No, pues nadie, ¿verdad? Ahí sí como que no me gustó, ¿verdad? Pero fíjense lo que está diciendo el Señor, ¿sí se fijaron? Miren, y es que sí, y es cierto, hermanos, son más los que desean la felicidad que la persecución, ¿verdad? Sin embargo, aquí en Mateo 5:10, el Señor Jesús, fíjense, el Señor Jesús lo que hace, une la felicidad con la persecución, ¿verdad? Y Él dice ahí: bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, otra versión dice: dichosos los que han sufrido persecución. ¿Verdad? Hermanos, se dice que el ser humano tiene el instinto natural, que es el de la conservación. ¿Verdad? ¿Qué tenemos ese instinto de la conservación? Miren, les voy a decir algo para que podamos entender, hermanos. ¿Verdad? Si alguien saca un arma, ¿verdad?, y nos apunta para dispararnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano Ulises? Lo atamos, nos reprendemos y lo traemos a canal. Anda, pues ese sí es de un verdadero cristiano, ¿no? De hecho es lo que habla aquí. Porque si no lo entregas a Satanás, el diablo lo va a matar como quiera. Hermano, mire, pero estoy hablando del instinto de conservación. O sea, lo que vas a hacer, vas a correr, ¿verdad? O te vas a esconder o te vas a defender. Ese es el instinto de la conservación, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Pero fíjese que esta es la octava bienaventuranza, ¿verdad? Cuando la octava bienaventuranza se apodera del cristiano, está dispuesto a ir en contra de ese instinto de conservación. O sea, es lo que acaba de decir el hermano Ulises: estoy dispuesto a morir, ¿verdad? En el nombre de Cristo, yo te amo, ¿verdad? Y si me vas a matar, adelante. No tengo miedo a la muerte. Ese es el verdadero cristiano, hermanos. Entonces, cuando llegamos a tener la mente de Cristo, hermanos, diremos lo que dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:20. Ahora, decía el apóstol Pablo: ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte, ¿verdad? O sea, lo que haga Él, Cristo va a estar ahí, y si muere, va a estar gozoso, ¿verdad? Porque tiene un lugar especial, un lugar, hermanos, tenemos un lugar que nos espera al más allá, ¿verdad? Un lugar santo, un lugar de consuelo. Hermano, el cristiano, miren, no piensa en el látigo como un maltrato, sino un favor especial. ¿Verdad? Dijo también el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:29, que al cristiano, dice, le es concedido
a causa de Cristo, miren, fíjense lo que dice, lo que tienen que hacer los cristianos, lo que tenemos que hacer. Dice, es concedido a causa de Cristo. Miren, no solamente que creamos en Él, dice el apóstol Pablo, sino que también padezcamos por Él. ¿Sí, hermano? Entonces, como cristianos, no nos gusta sufrir, no nos gusta que alguien nos moleste, no nos gusta que alguien nos haga sentir mal. Pero, hermano, el cristiano verdadero es el bien, como dicen, Señor, pues venga lo que venga. Hermano, el cristiano, ¿saben cómo es? Es como aquel que, como dicen en el mundo, se me resbala ¿qué? ¿Verdad? Se me resbala todo. ¿Verdad? El cristiano verdadero tiene una concha, ¿verdad? Bien grande. ¿Verdad? ¿Por qué dicen que tienen una concha, hermana Jessica? Pues, bueno, el ejemplo es de una tortuga, pues tiene un corazón, ¿verdad? Se siente atacada y hace eso. ¿Verdad? Sí, dice que estamos revestidos de Cristo, hermanos. Miren, nada más me acurruco, ¿cómo dice? Me refugio en esa vestimenta de Cristo, ¿verdad? Y así como la tortuga, pues todo, nada, ¿qué me van a hacer? Hagan lo que hagan. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Miren, esta es una bienaventuranza para los cristianos, no es una bienaventuranza para los no cristianos. Ahora pregunta, ¿por qué amplió Jesús esta bienaventuranza y las otras no? O sea, ¿qué estamos diciendo? Miren, por ejemplo dice, bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Miren, un pedacito nada más, un versículo, ahí cupo todo lo que dijo el Señor. Pero cuando habla de la persecución, fueron 3 versículos, hermanos. O sea, el Señor Jesús amplió lo que está diciendo aquí, hermanos, acerca de la persecución. Él desea que entendamos lo que podemos esperar del mundo, hermanos. Si cultivamos las bienaventuranzas que se mencionaron antes, ¿vea cuáles eran las bienaventuranzas? A ver. ¿Bienaventurados los qué? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos. Anda, o sea, está hablando de todas las cualidades que tiene un cristiano. No es un cristiano enojón, ¿verdad? Un cristiano paciente, ¿verdad? Y dice que cuando ya cultivemos lo que está ahí atrás, entonces ahora sí vamos a poder enfrentar la persecución, hermanos. Es lo que está diciendo. ¿Verdad? Por eso lo extendió el versículo de esta bienaventuranza de la persecución en 3 versículos y los otros nada más 1, hermano. Entonces, Él desea que entendamos que aún dentro de la prueba hay bienaventuranza, ¿verdad? Por lo regular, nadie lo ve así. Hermanos, si me enfermo y me mochan la mano, ¿cómo voy a estar? Todo apachurrado. Uy, no me quiere Dios, ¿verdad? Sí, hermano, no lo ve, la persecución, el sufrimiento no lo vemos así, ¿verdad? Y fíjense lo que está diciendo el Señor, hermano, ¿verdad? Lo primero que el Señor nos enseña es que la persecución es inevitable. ¿Sí, hermano Pili? ¿La persecución es qué? Inevitable. El Señor Jesús no quiere que la persecución nos sorprenda. ¿Sí, hermano Ulises? Ya le vino el diablo. ¿Ya le llegó el diablo allá a la casa? Sí. ¿Ya le llegó la persecución? Sí, hermanos. A mí también me ha llegado. Hermano, él no quiere que nos agarre por sorpresa, ¿verdad? Porque dice, ay, yo me quiero ser hermano. Porque ahí parece que, o sea, todo es puro amor. Ahí hay puro lecho de rosas. Hermano, y no, o sea, es que no hemos leído la Biblia, no hemos visto lo que sufrieron los cristianos. Entonces, el Señor quiere que no nos sorprendamos, hermanos, porque ya está escrito que va a llegar la ¿qué? El ataque de Satanás. Entonces, miren, poco antes de su muerte, el Señor le dijo a los apóstoles, allá en Juan 15:20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Miren, el siervo no es mayor que su Señor. Dice, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? De acuerdo a lo que dice aquí Cristo. Hermano, es Cristo el mayor. Y nosotros somos más chiquitos.
Vea, el siervo no es mayor que su señor. Y luego por eso les dice, miren, si a mí me han perseguido, pues también a ustedes los van a perseguir. ¿Sí, verdad que sí? ¿Sí o no, hermano José Luis? Amén. Le dice el hermano José Luis, ¿y con el árbol qué? Con el árbol verde, todo lo que hicieron, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros que estamos rápidos. Que estamos secos, ¿verdad? Si el Señor tiene la fortaleza, tiene el poder y la sabiduría. ¿Y qué hicieron con él? Lo llevaron lo crucificaron, hermano. ¿Qué no harán con nosotros, la gente del mundo, hermano? Entonces, por eso, hermano, no nos debe de sorprender la persecución. Ahora, tenemos que entender un poco más del versículo 11, hermanos, de este Mateo 5. Miren, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os ¿qué? Os vituperen. Y os persigan. Miren, y hay un pasaje paralelo, hermanos, ¿verdad? De las bienaventuranzas. No lo busque, ¿verdad? Lo puede apuntar y luego ya lo lea allá en su casa. Pero en Lucas 22, hermanos, allá tenemos el pasaje paralelo, hermanos. Miren, aquí dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os ¿qué? Os vituperen y os persigan. Y allá en Lucas dice, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan por causa del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, esto quiere decir que la persecución viene como resultado de seguir al Señor Jesús y tratar de ser como Él. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano José? ¿Por qué viene la persecución al cristiano? Hermano, porque estamos siguiendo al Señor y queremos ser como Él. ¡Ah, ya te hiciste, aleluya! Porque, hermano, nos invitan, ¿qué? Vente. Vamos a hacer esto, aquello. Y le digo, no. ¡Ay, aburrido! ¿Verdad? ¡Ay, al cristianito, aleluya! Sí, hermanos, porque estamos tratando de ser como el Señor Jesús. La gente nos va a ¿qué? ¿Verdad? Y es lo que está diciendo aquí. Hermano, dice el apóstol Pedro, allá en su primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, hermano, dice, si alguno padece como cristiano, dice, o sea, ¿quién es el cristiano, hermanos? Nosotros. Alguien que pertenece a Cristo. Dice, si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. También el apóstol Pablo escribió a Timoteo, hermanos, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es vivir piadosamente, hermana Santi? ¿Qué es vivir piadosamente? Pues sujetarse a la palabra de Dios, ser cristiano. ¿Verdad? Vivir en santidad, ¿verdad? Ser respetuoso a los vecinos, ¿verdad? Hablar bien, que no se nos salga una cebolla, una víbora de la boca, ¿verdad que sí? Eso es, hermanos, vivir piadosamente. De ser buenos. Vea, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, padecerá persecución, hermanos. Entonces, Pablo también dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en ¿dónde, hermanos? En el reino de Dios. La persecución del cristiano, hermano, es tan segura como la ley de la gravedad. Sí, hermano José. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Todo lo que sube baja. ¿Verdad? Si avienta una piedra, pues se va a caer para abajo. Así es de segura la persecución, hermano. ¿Verdad? Entonces, si no hemos sentido el azote físico, hermano, o emocional de la persecución, hermano, ¿han sentido ustedes esa persecución? ¿Han sentido esa persecución? Pues yo nomás lo veo que a veces se desaniman porque algún hermano les hizo así la cara fea. ¿Verdad que a veces nos hacen el feo, hermano? Y ya nos desanimamos. Ay, esa no es persecución, hermano. Ese no es el azote que habla aquí la Biblia de la persecución, hermano. Entonces, hermano, si no hemos sufrido la persecución, es que no estamos haciendo nada. ¿Sabían? O sea, no estamos viviendo la vida de Cristo.
¿verdad? O sea, entonces tenemos que hacer un examen de conciencia y preguntarnos, o sea, ¿realmente estoy viviendo una vida piadosa en Cristo Jesús? ¿La estoy viviendo? Porque si no la estoy viviendo, pues no va a haber persecución. Hermano, porque es inevitable la persecución para los que desean vivir piadosamente. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre ha existido la tensión entre lo correcto y lo incorrecto. Siempre ha existido la tensión entre el bien y el mal. El Señor dijo allá en Juan 3:19, dice que la luz vino ¿a dónde? ¿Quién era la luz, hermanos? El Señor. Dice, la luz vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? ¿Saben por qué lo amaron? El mundo amó más las tinieblas que la luz, hermano. Porque ese Señor Jesús que vino al mundo lo crucificaron, ¿no? Sí, ahí vemos que el mundo ama más las tinieblas que la luz. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece también la luz. Dice, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Hermanos, ¿saben por qué ahorita están vacías las bancas? ¿Sí saben, hermanos? Porque la gente no quiere la gente no quiere que la palabra de Dios le reprenda. Y cuando vienen, dicen, el hermano me estaba echando pedradas. No, hermanos, nosotros a nadie le echamos pedradas, ¿verdad? Es Dios. Nomás que a veces lo tomamos personal, ¿verdad que sí, hermano? Es decir, hermano, fíjense, las fuerzas del mal están constantemente en guerra contra las fuerzas de la justicia. El que se niegue a ceder ante el diablo, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Estamos diciendo, hermano. O sea, que aquel que permanece firme y no se embarra con el pecado a través del diablo, hermano, el diablo se enoja. Ah, sí, cristianito, ahorita te voy a destruir. ¿Sí, hermano? Entonces, y viene la persecución. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, vamos a recibir un trato áspero por parte de él. Si no, hermano, si no creen lo que estamos diciendo, pregúntenle a Job. ¿Sí se acuerdan de Job? ¿Sí se acuerdan, hermana Pilar? ¿Qué le dijo el diablo a Dios? Ya. No, más bien, fue al revés, hermanos. Dios le dijo al diablo, le dijo al diablo, ¿ya has considerado a mi siervo Job? Mira, no hay hombre justo. Pues sí, pues porque le das bendiciones, está rico. Pero nada más, mándale nada más permíteme para yo probarlo y vas a ver que va a renegar de ti. Ande. Y Dios le dijo, pues adelante, nada más no le quites la vida. Y ahí va el diablo, hermanos. Y lo hace llorar, lo hizo llorar a Job, hermanos. Lo hizo llorar, pero el Job se mantenió firme. ¿Verdad? Y glorificó a Dios aún en el sufrimiento. ¿Verdad? Porque perdió muchas cosas, perdió la casa, perdió la familia, perdió las posesiones, hasta la mujer le dijo, ya, muérete, ya para qué te quiero. Sí, hermanos, fíjense. Entonces, hermanos, ¿qué significa la palabra persecución? Aaron, ¿qué significa la palabra persecución? Que te van a seguir, que te... Así como los, ¿cómo se llama? El crimen organizado, hermanos, que de repente andas en malos pasos y te anda persiguiendo para matarte. ¿Verdad? Hermano, una persecución es un conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes. Entonces, ahora otra pregunta. ¿A qué clase de persecución habla el Señor aquí en Mateo 5, hermanos? Miren, ahí lo dice, ¿saben? Aquí nos da varias clases de persecución. Ahí, miren, lo dice en el capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Y luego también en el pasaje paralelo, hermanos, que es Lucas 6, versículo 22, dice: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo a causa del Hijo del Hombre, hermano. Miren, en estos pasajes el Señor menciona por lo menos 5 tipos de persecuciones, ¿sí, hermano Ulises? La droga es una. Vea, 5 clases de persecuciones que él menciona aquí. Mire, la primera persecución que menciona es el aborrecimiento. ¿Sí? Hermano, ¿qué entendemos por aborrecer, hermana Jessica? Pues que no vamos a no vamos a caer en gracia, o sea, es odio, es rencor. ¿Verdad? No vamos a hacer el agrado de los demás. ¿Verdad? Ya decíamos, ¿por qué la gente no le vamos a caer bien? Porque estamos haciendo lo que estamos viviendo, la vida que Jesús vivía. ¿Verdad? Hermano, la gente nos va a aborrecer. ¿Por qué los hombres ¿por qué los hombres aborrecen, hermanos? Miren, es que para comprender esto, hermanos, es que hemos hecho cambios en nuestra vida, ¿verdad? O sea, ¿qué sucedió cuando nos bautizamos, hermanos? Dice el apóstol Pablo que fuimos trasladados del reino de ¿qué? De las tinieblas. De las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Tuvimos una conversión, hermanos, ¿verdad? Un giro de ciento ¿qué? Estábamos mirando al pecado y ahora no miramos al pecado, vamos caminando con Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, un hermano en Estados Unidos, hermanos, contó en una ocasión que bautizó a un joven que había sido un magnífico jugador del fútbol americano, hermanos, allá en la universidad. Y que, hermano, cuando salió de las aguas del bautismo, el hermano estaba bien entusiasmado. Hermano, pues vamos a predicar. Estaba bien entusiasmado, ¿verdad? Pero una de las cosas que él esperaba es de que llegara el momento para ir a la escuela y platicarle a sus compañeros de que ahora era cristiano. Hermano, bueno, pues no pasó mucho tiempo, hermanos, cuando aquel joven llegó muy decepcionado. Al próximo domingo llegó así, con la cara apachurrada, hermano, ¿verdad? Y llegó allá con el hermano, hermanos. Y hermano, en lugar de que sus amigos se alegraran de su conversión y habían ridiculizado de su decisión. ¡Ay, mira! ¡Ay! Sí, hermanos, ¡ay, ahora eres aleluya! Ahí por los que caminan, ni el zacate crece. ¿Verdad? Sí, hermanos, a la gente habla mal. Mira, a lo mejor en la mañana por ahí que íbamos caminando, las hermanitas que iban caminando por aquí, a lo mejor la gente lo vio ahí con la Biblia. Mira, ahí va la hermanita a perder el tiempo, en lugar de que se ponga allá a lavar, allá en la casa. ¿Verdad, hermano? La gente nos va a criticar, nos va a aborrecer. ¿Sí, hermano? El hermano, hermano, ¿y saben qué es lo que hizo el hermano? Que con aquel joven que llegó, hermano, porque llegó bien triste, hermano. El hermano le leyó primera de Pedro 4:4. Miren, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, no de disolución, es disolución, y os ultrajan. O sea, como ya no compartimos la cerveza, ¿verdad? Por eso dice que, hermano, ya no vamos en el mismo desenfreno, ¿verdad? Pues no les caemos bien. Y es cierto, hermanos, aquel que tiene una vida santa, su manera de actuar, hermano, juzga al impío. Y eso, hermanos, les molesta, porque el estándar de un cristiano, ¿saben dónde está el estándar de un cristiano? Bueno, de uno verdadero, hermanos. Miren, acá está el estándar de un cristiano. Es más alto, vean, que muchos de la gente del mundo. Hermano, eso es lo que dice el Señor Jesús. Esa es una de las persecuciones, el aborrecimiento. La segunda persecución que menciona, hermanos, es el aislamiento. ¿Sí? Hermano, ¿qué es aislamiento? Sí, hermano Juan,
separar, es como, de ahí viene la palabra isla, hermanos. ¿Dónde está la isla? En medio de la nada, en donde está, ahí está el pedacito de tierra y está en medio del mar. Y así, ¿qué es lo que hace la gente? Hazte para allá, hazte para allá. No me agradas, hueles mal. Hermano, eso es lo que hace el mundo. Hazte para allá, nos aísla. Hermano, y en el primer siglo muchos cristianos, la sociedad los hizo a un lado, hermano, los aisló. Porque el cristiano le señalaba su pecado, hermanos. Y no podían participar de una conciencia limpia en sus fiestas con orientación pagana. Entonces muchos cristianos perdieron. ¿Saben qué sucedió en los primeros siglos, hermano? Muchos cristianos perdieron su trabajo. ¿Sí? Otros fueron separados de su familia. Miren, dice allá el Señor Jesús, allá en Mateo 10:34. Miren, dice unas palabras desgarradoras, hermanos. ¿Sí? Es más, yo creo que el hermano Ulises la entiende. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Mateo 10:34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su casa. Los de su casa. Entonces, hermano, ¿a qué vino Cristo a la tierra? A prender fuego. Hermano, Él vino a traer paz. Hermano, Él vino a traer paz. Pero como a la gente no le gustó la paz, pues el mundo sacó una espada, ¿verdad? Y ahora, por eso dice que, hermano, muchos van a entender lo que estamos diciendo, hermano. Entonces, hermano, especialmente aquellos que aceptan el evangelio. Hermano, ahorita, bueno, la hermana Pilar sí sabe, hermano. Estamos dando un estudio ahí cerca de la casa, una cuadra, a la señora Tere. Hermano, ¿y sabe qué le pasó? Ella con todo el amor de su corazón, hermano, bien contenta de estar recibiendo el evangelio. Pero ¿saben qué pasó? Le dijo el esposo: si tú te haces cristiana, hasta aquí nuestro matrimonio se acabó todo. Y te me vas. Así es el evangelio. Amén. Piensa, hermano. Y es que aquí está escrito, hermanos. Porque aquellos, su esposo, pues lleva una vida desenfrenada. Hermano, y no está, o sea, la cultura, bueno, las tradiciones que él viene desde sus antepasados, él las tiene bien arraigadas, pero pues no ha estudiado la Biblia. Pero está cerrado, hermano, no quiere, no abre su corazón para recibir el evangelio. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermano, la persecución. De hecho, el lunes, hermanos, fue allá a la casa. Vea, porque le habíamos hablado, señora Tere, va a querer el estudio. Y la escuchamos medio rara. No, y ya dijimos mi esposa y yo, no, yo creo que ya no quiere nada. Bueno, pues respetamos su decisión. Vea, porque a la fuerza, ¿qué, hermanos? Vea, pero, hermanos, y el lunes nos habló y dijo: hermanos, quiero ir a hablar con ustedes. Yo ya me venía, ya iba a hacer otros quehaceres. Y ya dejé todos los quehaceres pues, para atenderlo. Y llegó, hermanos, y llegó llorando. Sí, hermano. O sea, estuvo llorando. Entonces, y bueno, ya ahí pues le dimos un consejo, le dimos aliento, ya se sintió mejor. Pero es lo que estamos aquí, viendo aquí. Hoy en día, aunque vivimos en un país libre, donde se supone que todos debemos de ser aceptados, hermano, se da el rechazo. Hermano, ¿por cuál, ahora que sea, que se vaya a votar por el próximo presidente, por qué vas a votar? Por Morena. Pues yo voy a votar por el PRI. ¿Te parece? ¿Verdad que no se debe enojar, hermano? Estamos en un país libre. Yo puedo votar. No se crean, yo también le voy a Morena, hermano. Yo también le voy a Morena. Pero, ¿qué estoy haciendo?
Yo puedo ser de la religión que yo quiera y puedo ser del partido que yo quiera. ¿Sí o no? Pero, o sea, lo bonito aquí, hermano, es que, bueno, podemos decir nosotros aquí que es un país libre, ¿verdad? Porque en otras partes no. Ah, bueno, sí, en otras partes no. Sabemos bien que a nosotros el tipo de persecución que tenemos ahorita, pues más que nada es espiritual, ¿verdad? Porque ahí mismo, en el capítulo 5, ahí viene la referencia de la segunda de Corintios 3:16, Hechos 7:52, y si lo leemos en la casa, pues nos vamos a dar cuenta que se refiere a la persecución tanto de los profetas antiguos como de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Ujú. Pues nosotros ahorita la persecución que tenemos en la maceta es mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como usted dice, a veces, pues con el simple hecho a lo mejor de ver la ciudad, pues ya viene el desánimo, ¿verdad? Ese también es un tipo de persecución que nosotros permitimos, es espiritual, o de que nosotros mismos pues no nos alimentamos de la palabra, ¿verdad? Pues para reforzar nuestras fuerzas espirituales, o a veces lo hacemos y cuando más lo hacemos es cuando más la familia está en contra, cuando más nos dedicamos a la palabra, a la oración, es cuando hasta los vecinos, hasta el esposo, la esposa, los padres, incluso los mismos hijos, por ahí el enemigo empieza a trabajar con ellos para que nosotros dejemos de ser bienaventurados, ¿verdad? Amén. Espiritualmente hablando. Sí. Entonces, fíjense, hermano, estamos hablando del aislamiento. ¿Verdad? Es otra clase de persecución. ¿Verdad? Hermano, de hecho, los adolescentes, hoy en día, ¿qué sucede? El bullying. ¿Verdad? O sea, anda y vas, si saben que eres cristiano, ¿no, hombre? Entonces, porque saben que ellos no están consiguiendo la corriente de este mundo. ¿Y saben cómo nos miran, hermanos? Como a veces nos mira la gente del mundo, como patitos feos. ¿Verdad? La gente del mundo nos ve como bichos raros, hermano Ulises. ¿Verdad? Nos dicen, ay, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Verdad? O sea, porque sí, ¿sí entienden eso, hermanos? O sea, nada al contrario, los que no son normales son los de allá, ¿verdad? Porque, hermanos, no están haciendo la voluntad de Dios. Miren, la tercera persecución, hermanos, miren, que se menciona son los vituperios. ¿Sí? Pues ya llevamos 3. ¿Sí, hermanos? Son los vituperios. El Señor Jesús fue vituperado. Sus enemigos lo llamaron hombre comilón y bebedor de vino. Le dijeron que tenía, ¿qué? Demonio. El Señor, hermano, Jesús fue vituperado. Hermano, entonces no nos debemos de sorprender si alguien nos habla con malas palabras. Entonces, y hermano, cuando alguien nos habla con malas palabras, ¿verdad que duele? Dicen que duelen más que las palabras que los golpes. ¿Verdad? Entonces no hay espada más cortante que la lengua, hermano. Las palabras pueden hacer muy dañinas para uno de cada uno de nosotros, que hasta nos pueden romper el corazón, hermanos, y destruyen nuestro espíritu. ¿Verdad? Por eso cuando alguien nos dice algo, hermanos, hasta nos desanimamos. Ahora miren, la cuarta persecución, hermanos, que menciona el Señor son las calumnias y distorsión de la verdad. Hermano, esta persecución está relacionada con los vituperios. Vea, en Mateo dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, cuando tratamos de hacer las cosas bien, hermano, no es extraño que los demás distorsionen lo que hacemos. ¿Se acuerdan de José, el soñador? ¿Sí se acuerda, hermana Santi? De José el soñador. ¿Qué le sucedió? Hermano, que rehusó cometer adulterio con la esposa de Potifar, ¿verdad? Y esta dijo que había tratado de seducirla. O sea, el que estaba seduciendo era la esposa de Potifar, a José, ¿verdad? Pero cuando se vino el marido, mira, este hombre anda de volado, ¿verdad? O sea, cambió a levantar falsos. Vean, las calumnias, es lo que está diciendo aquí el Señor, hermano. No, pero sus propios hermanos lo querían matar. Entonces, fíjense, hermano, si nosotros tratamos de hacer las cosas de la Biblia a la manera de la Biblia, nos van a tildar de mentalidad cerrada o legalista, o que somos fríos y sin emociones.
¿Por qué no tenemos instrumentos musicales, hermano? Vea, la gente del mundo nos va a decir, ay, qué aburridos. ¿Verdad? Parecen momias ahí en la iglesia. ¿Verdad que sí, hermano? La gente va a hablar. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Entonces, van a tergiversar la verdad, hermano, y cuando tergiversan la verdad, eso hace daño. Entonces, no olvidemos lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte. Miren, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Fíjense que, ¿sí le entendieron lo que dijo el Señor? Ay, hermanito, qué bueno es usted. Anda, hasta crees. Hermano, eso se le llama adular para ganarme el aprecio, ¿verdad? Y como tiene la autoridad, ¿verdad? Pues ya me lo gané, ya no me va a decir nada, ya no me va a hacer daño. Anda, pero si le digo la verdad. Por eso dice, es lo que dijo el Señor, miren, dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque hacían así a sus padres con los falsos profetas. Anda, hermano, es que un verdadero cristiano, un verdadero profeta, no te va a andar hablando bien, hermanos. Allá en la Tilano Barrera, hermanos, ¿sí se acuerdan de la hermana Mary? Anda, a muchos le caían mal. Es más, quizás la hermana Jessica no me va a dejar mentir. ¿Saben por qué, hermanos? Su manera de ser era así. Anda, directo y al grano. Y en la cabeza. Y a la cabeza, sí, hermano. Así era la hermana Mary. Y si cierto, lo que decía era verdad, hermanos. Y cuando te lo decía, te dolía. Hermano, pero no. Los judíos así eran. Ay, para llevarte bien y para que no haya problemas, ¿verdad? Hablaban bien de los demás. Entonces, si está sucediendo esto con nosotros, hay que hacer un alto, hermanos, en este punto para considerar. Es que debe de haber un equilibrio, ¿verdad? No quiere decir que no le... O sea, sí hay que hablar bien, porque sí vive bien, ¿verdad? Pero cuando se equivoca, pues ni modo. Hay que decir que, o sea, tiene que haber un equilibrio, hermanos, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que Jesús mismo creció en gracia para con los hombres. Ahora, hermanos, cuando aquellos que realmente lo amaron y lo conocieron y que fueron sinceros, su gracia llegó a ellos. Y hermano, hay gente mucha gente lo crucificó, pero aquellos que realmente creyeron en él, recibió el amor de ellos, hermano, y se ganó el aprecio del Señor. El Señor Jesús se ganó el aprecio de ellos, porque por eso decía en gracia para con los hombres. Hermano, ya vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo, hermano. Bueno, todavía faltan 7 minutos, miren. La quinta persecución, hermanos, también, el Señor también mencionó que ellos sufrirán una persecución desenfrenada. Hermano, y aquí se refiere a los que son acosados, perseguidos, estropeados, destruidos. Hermano, el término que se usa aquí se refiere, hermano, cuando habla de la persecución, esa palabra persecución se refiere cuando andas cazando a una bestia salvaje. ¿Sí han visto los cazadores, hermano? Anda, y va el animalito corriendo. ¿Sí, hermanos? Ese es el significado en el griego. Entonces, y así, hermanos, los primeros cristianos, así fue como se sintieron, como bestias perseguidas por cazadores, porque se les privó de sus posesiones, hermanos, cuando eran encarcelados y torturados, y cuando muchos de ellos se les dio muerte. Aquí también el Señor, hermanos, quería que entendieran que ellos no serían los primeros en sufrir por causa de la justicia, porque cuando fueron perseguidos, hermanos, se unieron a los fieles. O sea, hermanos, cuando estamos participando del sufrimiento de los profetas y de Cristo, estamos unidos con Cristo, ¿no? Somos del mismo ¿qué? Del mismo bando, del mismo grupo. ¿Verdad? Por eso dice ahí
ahí en la persecución dice, porque así persiguieron a los profetas. ¿Sí, hermano? ¿Como cuáles, hermanos? Bueno, como el profeta Miqueas, como el profeta Elías, ¿ya? Zacarías. Hermano, miren, según la tradición judía, Isaías fue colocado dentro de un tronco. ¿Ya? Lo amarraron así, hermano, a Isaías. Y luego trajeron una sierra, pero no como la de nosotros, hermano. Que le prenden. No, era una sierra. Y entre dos la agarraron. Y lo fueron mochando así. ¡Vivo! Así lo cerraron hasta. Qué terrible, ¿no, hermanos? Pero ellos permanecieron firmes. Fieles, ¿verdad? Hermano, fíjense. Entonces, cuando suframos por causa de la justicia, esto no es señal de desaprobación de Dios. ¿Sí, hermano? Bueno, porque hay gente que piensa así, hermano. Ay, me está yendo mal, entonces Dios está enojado. Pecador. ¿Verdad? Y es causa del pecado, ¿sí? No, hermano. Fíjense, porque los profetas murieron. Puesto que, hermano, fíjense, porque aquí vemos de que los que Dioses amaban en aquel entonces sufrieron y aún siguen sufriendo, hermanos. La persecución nos hace hermanos de los fieles. El Señor Jesús mismo sufrió, dice 1 de Pedro 2:21. Dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, los apóstoles de Jesús también sufrieron. El Señor les dijo a Jacobo y a Juan que deberían de beber la copa del sufrimiento y serían inmersos en el bautismo del sufrimiento, hermanos. Miren, ¿saben según la tradición, hermanos, cómo murieron los apóstoles? ¿Sí, hermanos? Miren, Jacobo, ese sí está ahí en la Biblia, hermanos. Eso sí está escrito. ¿Murió qué? Decapitado. Le mocharon la cabeza. Agarraron una espada. ¡Chum! Y cayó la cabeza, hermano. Así murió el primer apóstol. Hermano, Juan fue desterrado de la isla de Patmos. Entonces, Pedro, hermano, fue crucificado de boca abajo. ¿Cómo murió él? ¿Cómo lo crucificaron al Señor? Miren, ahí está. ¿Verdad? Pero Pedro, hermanos, de hecho está escrito, hermanos. Allá lean el Evangelio de Juan, allá en los últimos capítulos, y habla de eso. Y dice, le dice el Señor Jesús, te van a llevar a donde no quieres. ¿Y saben a dónde no quería, hermano? Pero hermano, pues ¿quién va a querer morir? ¿Quién va a querer que te lleven a quemarte? ¿Y a que te maten? No, nadie. Pero permanecieron fieles por la fe en el Señor. Pedro murió crucificado, hermano, pero así miren, con los pies para arriba. En una cruz en X, ¿no? En X, sí. Andrés, hermano, fue martirizado en una cruz en Edesa. Felipe fue azotado, encarcelado y luego crucificado en Heriápolis. Bartolomé fue azotado y luego crucificado. Tomás fue muerto con una lanza. Mateo fue asesinado con una espada en Etiopía. Jacobo, hijo de Alfeo, fue martirizado en Egipto. Tadeo fue crucificado. Simón el Celote fue crucificado. Matías fue apedreado y luego decapitado. Hermano, Pablo fue decapitado en Roma. Y también, hermano, ¿cómo murieron los cristianos del primer siglo? ¿Cómo sufrieron por causa de Cristo? Hermano, miren, en aquel entonces, miren, por ejemplo, el emperador romano llamado Nerón. Por eso a nadie, ¿sí saben que a nadie le ponen Nerón? No, Hermano, nada más a los perros. ¿Por qué, hermanos? Porque ese hombre fue un hombre bien terrible. O sea, está en la historia, hermanos. Y Nerón, hermanos, en el circo romano echaba a los cristianos a los leones, ¿verdad? Allá en Roma, donde estaba el Coliseo romano, y peleaban ahí los gladiadores, y ahí se llevaban a los cristianos y los aventaban con los leones para que se los comieran. Y ese era el show que les daba el emperador. Hermano, los vestía, fíjense, con camisas endurecidas, con cera. Y los ataba en estacas. Fíjense,
con cera y luego les prendían para que alumbraran ahí los lugares de ahí de Roma, ¿no? Miren, el emperador Domiciano decretó, una vez presentado ante el tribunal, ningún cristiano debe quedar exento de castigo sin que renuncie a su religión. Entonces, las diversas torturas y atrocidades infligidas a los primeros cristianos son tan terribles, hermanos, que los escritores no soportaban hacer mención de las mismas. Miren, hoy todavía hay persecución, hermanos. En algunos países es ilegal alentar a otros a convertirse en cristianos, incluso en los países con libertad religiosa. Entonces, hay una persecución de odio, de crítica, de insultos, calumnias, hermanos, contra los cristianos. Entonces, si usted es fiel al Señor, la persecución es inevitable, hermanos. Este es uno de los mensajes que estamos viendo en el estudio. Pero a pesar de todo esto, hermanos, todavía usted puede ser feliz. ¿Sí, hermanos? Usted puede gozarse y ser feliz. Porque el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Gozaos y ¿qué? Alegraos. ¿Verdad? En la persecución, hermanos. Hablando de esto, el apóstol Pablo dijo años después, allá en 1 de Pedro 3:14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentáis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de Pedro y Juan cuando fueron encarcelados? Esa es la actitud que debe tomar el cristiano. Dice que cuando fueron encarcelados, hermanos, fueron azotados, ¿verdad? Y dice que cuando los dejaron salir, ¿verdad? Y dice que cuando salieron del concilio judío, dice, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, hermano. Anda, que tener. ¿Saben cómo eran los azotes, hermano? Los azotes tenían puntas en las correas. ¿Qué tenían puntas de qué, hermano? De fierro y de hueso. Hueso, fierro. Y cuando te daban el chicotazo, se te encajaban aquí, hermano, en la espalda. Y al momento que les tiraba el soldado romano, se te desgarraba. ¿Sí, hermanos? Y eso es lo que les sucedió a quién? A Pedro y a Juan. Pero dice que salieron, ¿qué? Gozosos. Amén. De haber sufrido, hermanos, por causa del Señor. Hermano, también, ¿se acuerdan de...? Y luego dice que después de eso, hermanos, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les dijeron, ya no hablen de ese nombre. Ya váyanse a su casa. Si vuelven a hacerlo, ahora sí les va a ir mal. Nada que se fueron a enseñar, hermano, y a predicar. También se acuerdan de Pablo y Silas, hermano, fueron azotados y encarcelados, hermano. Y allá en Filipos, y en lugar de quejarse, llenaron sus celdas de oraciones y himnos, alabanzas a Dios. Dice que estaban en el cepo, hermanos, en el calabozo, ¿verdad? Pero tenían cepos, no sapos. ¿Cuáles son los cepos? Eran cadenas, hermanos, eran que estabas así amarrado y no te movías. Y estaban cantando himnos a Dios. Ya para terminar, hermanos, miren. Se habla de Policarpo, hermanos, que también murió. Ese fue un cristiano, uno de los padres de la iglesia. Hermano, le dieron a escoger entre retractarse de su fe en Jesús o morir. ¿Sí, hermanos? ¿Qué retractarse? O sea, ya niega a Jesús. Niega a Jesús y te dejamos libre, no vas a morir. ¿Verdad? ¿Tienes esa opción o vas a morir? Y hermano, y él respondió, o sea, miren, fíjense lo que respondió Policarpo. 86 años le he servido a mi Señor y ni una sola vez me ha defraudado. ¿Cómo entonces he de blasfemar a mi Rey que me ha salvado? Eso es lo que dijo Policarpo, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué regocijarnos? ¿Verdad? Porque tenemos un galardón, hermano, grande. ¿En dónde? En los cielos. Hermano, después de la muerte, ¿qué nos espera? Vida eterna. Vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad?
Lo que suframos aquí no se compara con lo que el Señor nos va a dar allá en la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, denle la cena del Señor.